Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos a nuestro análisis semanal de los domingos de hoy, 30 de abril del 2017. Bueno, primero que nada vamos a ver cómo nos fue la semana pasada. Como pueden ver, prácticamente le atinamos a todas nuestras proyecciones. En cuanto al oro, le puse que no le habíamos atinado, aunque en realidad le atinamos. ¿Por qué? Porque abrió con un gap alcista y igual terminó más alto de lo que empezó, de lo que terminó la semana anterior. Pero de todas maneras, para ser justos, la puse como que no le atinamos porque toda la semana estuvo bajando. En cuanto a los demás, hicieron tal cual como esperábamos. Como pueden ver, tuvimos una buena semana, buena volatilidad. Hubieron buenos movimientos dentro del mercado. En fin, ¿qué pasó la semana pasada? El dólar estadounidense terminó abril más débil contra el euro y la libra, pero más fuerte contra todo el resto de las divisas. Una semana ocupada comienza el mes de mayo, donde tendremos los datos de fabricación de Estados Unidos, las cifras de desempleo de Nueva Zelanda, Canadá, así como también el informe NFP, la decisión de tasas de Australia, Nueva Zelanda y de Estados Unidos. Los datos de Estados Unidos la semana pasada dieron como resultado un lento crecimiento anual del 0,7% durante los primeros 3 meses del año. Esta fue una lectura más débil de la esperada y el PIB más débil de casi 3 años. El Producto Interno Bruto más débil de casi 3 años. El gasto moderado de los consumidores fue la razón principal detrás de las cifras tibias. Hay que acordarse que Estados Unidos, 3/4 partes del Producto Interno Bruto de Estados Unidos es el consumo interno, por lo que si el consumo interno está bajo, pues vamos a tener un resultado, un Producto Interno Bruto bajo. El presidente Trump ha prometido poner fin a la lenta historia de crecimiento y prometió un crecimiento del 4%. Desde su llegada a la presidencia, el objetivo de Trump ha sido llegar a un crecimiento del 3% con la reforma tributaria y la mejora de las regulaciones comerciales. Los analistas afirman que las posibilidades de llegar a un crecimiento del 4% son muy bajas. Además, las órdenes de bienes duraderos aumentaron menos de lo esperado, subiendo solo un 0,7%, mientras que los pedidos básicos cayeron un 0,2%. Los reclamos de desempleo registraron una lectura mayor a la esperada de 257.000 peticiones de desempleo, aumentando en 14.000 en relación a la semana anterior a esta. En resumen, la semana pasada el euro y la libra fueron las divisas más fuertes por segunda semana consecutiva, mientras que el dólar neozelandés y el yen fueron las más débiles. Esta semana tenemos varias noticias fundamentales programadas que potencialmente podrían mover fuertemente los mercados, además de las noticias no programadas como la noticia de las elecciones francesas de la segunda vuelta, las noticias de Trump que salen a cada rato y las posibles noticias de problemas geopolíticos que podríamos tener eh, en esta semana. Así que tenemos que tener muy en cuenta y estar muy atentos a estos acontecimientos. De ahí tenemos el calendario de la semana. Como ustedes pueden ver, mañana es feriado en la mayoría de los países, inclusive en China. Aunque China no, es otro el feriado, pero es un feriado. Pero en Europa en general es feriado. Estados Unidos no es feriado, sin embargo, tengan mucho cuidado con el mercado porque el mercado va a estar bastante lento, probablemente. Bueno, tenemos aquí el día martes también tenemos feriado en Japón. El día miércoles también es feriado en Japón. Y el día jueves también es feriado en Japón. El día viernes tenemos la siempre esperada el NFP, las nóminas no agrícolas y también el almuerzo de los marcianos para aquellos que son ex estudiantes y del MAS. Bueno, vamos a ver el análisis de las principales noticias fundamentales de esta semana que, según mi criterio, podrían mover los mercados. Primero que nada, mañana lunes a las 15 horas, horario GMT, tenemos el PMI manufacturero de Estados Unidos. La actividad manufacturera de Estados Unidos se debilitó desde un máximo de 2 años y medio en marzo, en medio de una ligera disminución de los pedidos y la producción.
mientras que el índice de empleo se expandió. El índice del ISM se redujo de 57,2 a 57,7 en febrero. La tendencia de crecimiento en manufactura se produjo principalmente debido a los aumentos constantes en el sector de la energía, o sea, el petróleo, dado que los precios del petróleo impulsaron la actividad de perforación. El subíndice de producción cayó a 57,6, los nuevos pedidos cayeron a 64,5 desde 65,1 en febrero, mientras que el empleo se elevó a 58,9, la mayor lectura desde junio del 2011. El índice de fabricación se espera que registre 56,6 en abril. Después pasamos al martes a las 5:30 de la mañana, horario GMT, donde tenemos la decisión de tasas australiana. El Banco de la Reserva Australiana mantuvo las tasas una vez más, a pesar de los aumentos de los precios de las viviendas. Las tasas las mantuvieron en el 1,5% en línea con las previsiones del mercado. Los precios anuales de las viviendas subieron en marzo a su nivel más alto desde mayo del 2010, pero según el Banco Central, esto por sí solo no justifica una subida de tasas. Los responsables políticos creen que las tasas de efectivo se mantendrán sin cambios el resto del año. Luego tenemos el mismo martes a las 23:45 los datos de empleo de Nueva Zelanda. La tasa de desempleo de Nueva Zelanda aumentó más de lo esperado en el cuarto trimestre del 2016, subiendo un 0,3% a 5,2%. El mayor desempleo se debió principalmente a un aumento en la tasa de participación de la fuerza laboral que llegó a 70,5%. Nueva Zelanda agregó 19.000 empleos en el cuarto trimestre, aumentando un 0,8% con respecto al trimestre anterior. Los salarios del sector privado subieron un 0,4% interanual, lo cual nos da un 1,6% más que el año anterior. La economía de Nueva Zelanda está cobrando impulso con flujos migratorios fuertes, sólidos precios de productos básicos y tasas de intereses bajas. Se prevé que el crecimiento laboral de Nueva Zelanda llegue a 0,8% y se espera que la tasa de desempleo disminuya a 5,1%. Luego tenemos los cambios de empleo no agrícolas de Estados Unidos según ADP, la empresa de nóminas privadas, que es el miércoles a las 3:15 horario GMT, según 8:15 horario Nueva York. Según ADP, el mercado de Estados Unidos agregó 263.000 trabajadores en marzo, la cifra más alta desde diciembre del 2014, lo que sugiere un mayor endurecimiento del mercado laboral. El pronóstico positivo apoya las intenciones de la Fed de aumentar las tasas por lo menos 2 veces más este año, de aquí a fines de año. Las cifras del ADP de marzo contrastaron con las nóminas no agrícolas del gobierno, que mostró una decepcionante ganancia de solo 98.000 empleos para el mes. La lectura del ADP se estima que mostrará una ganancia de 178.000 puestos para abril. Luego tenemos el PMI no manufacturero de Estados Unidos por el ISM, el miércoles a las 15 horas, horario GMT. El sector de servicios de Estados Unidos se expandió menos de lo previsto en marzo, cayendo a 55,2 desde 57,6 en febrero. Este fue el crecimiento más lento desde octubre del año pasado. El índice de actividad disminuyó a 58,9 desde 63,6 en el mes anterior. El índice de empleo cayó a 51,6 desde 55,2 un mes antes. Las nuevas órdenes cayeron a 58,9 desde 61,2. El índice de precios cayó a 53,5 desde 57,7 y se espera que el sector de servicios de Estados Unidos mejore a 56,1 en esta vez. Luego tenemos los inventarios de crudo de Estados Unidos el miércoles a las 15:30.
Los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos cayeron bruscamente en la semana al 21 de abril, mientras que las existencias de gasolina y destilados subieron dado que las refinerías elevaron las tasas de producción a su nivel más alto desde noviembre del 2015. Esta fue la tercera semana consecutiva de bajas de inventario de crudo, preparándose para las alzas del verano. La demanda de productos refinados se mantuvo débil en esta época del año, lo que puede ser motivo de preocupación en las próximas semanas si la demanda no se recupera. Luego pasamos al miércoles 19 horas, donde tenemos la decisión de tasas de Estados Unidos. La Reserva Federal subió las tasas en marzo por segunda vez en 3 meses, aumentando su tasa de interés de referencia al 1%. El aumento fue en línea con las previsiones del mercado. Los inversores esperan que la Fed suba la tasa por lo menos 2 veces más este año. En la declaración de proyecciones económicas, la Fed señaló que espera 3 alzas, ya que la inversión empresarial se fortaleció ligeramente desde la reunión de febrero. El crecimiento del PIB previsto para el 2017 se mantiene en 2,1%, mientras que en el 2018 se situó en el 2,1%. Se espera que la inflación alcance 1,9% desde el 1,8% de la reunión anterior. Sin embargo, a pesar de las expectativas de alza de tasas de la Reserva Federal, Janet Yellen señaló que la Fed sigue siendo dependiente de datos. No se espera que la Fed cambie la tasa en esta ocasión. Luego pasamos al día jueves a las 13:30 horario GMT, donde tenemos las peticiones de desempleo de Estados Unidos. El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de ayuda por desempleo aumentó más de lo esperado en la semana hasta el 22 de abril, alcanzando 257,000 peticionarios, tras una lectura de 243,000 la semana anterior. Mientras tanto, el promedio de 4 semanas cayó 500 a un mínimo de 2 meses de 242,250, lo que indica que las condiciones del mercado laboral continúan apretándose. Además, las peticiones han estado por debajo de 300,000 durante 112 semanas consecutivas. Esto rompió los récords históricos, ya que en el año 70 se llegó a 111 semanas consecutivas. O sea que ya sobrepasamos ese récord, y considerando que en el año 70 la economía era la mitad del tamaño de lo que es ahora y la fuerza laboral también. En todo caso, se espera que el número de nuevos reclamos por desempleo registre 246,000 esta semana. Luego pasamos al jueves, donde va a hablar Mario Draghi, presidente de la Reserva Federal, presidente del Banco Central Europeo. Va a hablar en Suiza y se espera volatilidad del mercado. También va a hablar el gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, que va a hablar en la Ciudad de México, donde podría revelar pistas sobre los futuros cambios de tasas en Canadá. Las últimas 2 noticias de la semana que pueden tener efectos en nuestro trading son los datos de empleo canadiense, que son el viernes a las 3:30, y las nóminas no agrícolas de Estados Unidos y la tasa de desempleo, que también son a las 3:30. En el caso de los datos de desempleo canadienses, el mercado laboral canadiense se expandió en 19,400 puestos de trabajo en marzo, y la tasa de desempleo se elevó a 6,7%, dado que más personas entraron en la fuerza laboral. El optimista informe sugiere que el crecimiento económico de Canadá se aceleró. La fuerte ganancia de empleo fue casi 4 veces el nivel esperado, que era de 5,700 nuevos puestos, continuando un aumento de 3 meses. Los datos positivos harán difícil que el Banco de Canadá mantenga la tasa de interés baja en los próximos meses. Sin embargo, el gobernador del Banco Central de Canadá, Stephen Poloz, sigue preocupado por los riesgos a la baja en la economía canadiense. Se espera que el mercado laboral canadiense muestre una creación de empleo de 20,000 personas con una tasa de desempleo de 6,7%. Luego tenemos las nóminas no agrícolas de Estados Unidos y la tasa de desempleo.
Las nóminas no agrícolas decepcionaron en marzo con una escasa creación de 98.000 empleos, tras un optimista informe de la ADP de 263.000 puestos de trabajo. Sin embargo, la tasa de desempleo cayó a un mínimo de 10 años de 4,5%, lo cual básicamente nos dice que hay pleno empleo en Estados Unidos. Los analistas esperan una adición de 180.000 puestos para el mes pasado. La inesperada cifra de del mes pasado podría explicarse por problemas climáticos. El crecimiento salarial se mantuvo fuerte con un aumento anual del 2,7% en los sueldos promedio por hora. Se espera que el NFP de abril registre 194.000 nuevos empleos. Y por último, el viernes a las 18:30, horario GMT, va a hablar Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, va a hablar en Providence, Rhode Island, sobre la participación de la mujer en la economía. Aunque no creo que pase nada, de todas maneras es interesante saber lo que vaya a estar diciendo porque uno nunca sabe qué pueda decir sobre las futuras subidas de tasas. Bueno, ahora vamos a analizar fundamentalmente y técnicamente los diferentes activos que siempre analizamos. Vamos a empezar por el euro dólar. El euro dólar subió más ayudado por los resultados de las elecciones francesas del domingo pasado. Esta semana tenemos datos del PMI y del PIB, además de más noticias de la segunda vuelta de las elecciones francesas. El centrista Emmanuel Macron ganó la primera ronda de las elecciones francesas y los mercados aplaudieron. Macron se espera que venza a la derechista Le Pen en la segunda vuelta. Esto es un suspiro de alivio para la Unión Europea. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se llevó al euro a dar un paseo. Comenzó con optimismo hablando de un mejor crecimiento y que los riesgos a la baja estaban bajando. Sin embargo, después de enviar al euro más alto, mostró más cautela con la inflación y dijo que no había aún discusiones sobre una estrategia de salida de las ayudas que están haciendo y las compras de papeles que llevan ya varios años. Esto envió al euro dólar en caída, aunque luego recibió un impulso de los datos de inflación. El IPC básico subió un 1,2%, el más alto desde el 2013. Mientras tanto, en Estados Unidos, Trump completó sus primeros 100 días en el cargo con un dólar mixto. Las elecciones francesas resultaron favorables para el euro. Mientras que la segunda vuelta sigue siendo importante, el par podría seguir subiendo dado que las encuestas siguen mostrando una sólida ventaja para Macron. Además, las economías de la zona euro se ven bastante bien, así que fundamentalmente hablando sigo siendo alcista. Técnicamente hablando también sigo siendo alcista, sobre todo después de la vela que vimos la semana pasada. El euro dólar se disparó más alto en la apertura del lunes y luego pasó el resto de la semana de ida y vuelta. Parece como que si el mercado todavía tiene un montón de apoyo por debajo, por lo que creo que las retracciones deben seguir ofreciendo valor y oportunidades de compra. Estamos en la parte superior del canal, por lo que es probable que un retroceso sea necesario para generar suficiente impulso para subir más alto. En cuanto a la libra dólar, fundamentalmente hablando, continuó moviéndose más alto la semana pasada, cerrando en 1,2944. Esto marcó el cierre semanal más alto desde septiembre del 2016. Los eventos claves de esta semana son los PMI. La libra ignoró por completo el informe del PIB débil del 0,3% y subió toda la semana, mientras que en Estados Unidos el PIB creció a una tasa anualizada de 0,7% en el primer trimestre, más débil de lo esperado y la cifra más baja en 3 años. La economía estadounidense se ha visto envuelta en cierta turbulencia, subrayada por la débil lectura del PIB de la semana pasada. Los primeros 100 días de Trump han sido un poco desilusionantes, por lo que el sentimiento sobre el dólar podría debilitarse. Así que sigo siendo alcista en cuanto a la libra dólar, fundamentalmente hablando. Técnicamente también, ¿por qué? Porque rompimos el techo que teníamos la semana pasada. La libra dólar estalló al alza durante la semana, despejando el nivel de 1,2750. Siendo así, creo que el mercado va a llegar a la parte superior de la zona de consolidación, la cual marqué con un rectángulo amarillo, cerca del nivel de 1,3450. Creo que podría ser un poco rocoso este movimiento, pero hemos roto el máximo de la semana pasada
y por encima del nivel de resistencia, de un nivel de resistencia significativo, que ahora se transforma en piso. Las retracciones deben seguir ofreciendo oportunidades de compra y si estamos por encima de 1.2750 no tengo ningún interés en la venta de este par. Sigo alcista. En cuanto al dólar yen, el dólar yen abrió la semana con un gap más alto y luego se dio la vuelta para encontrar soporte. De ahí se dedicó a subir fuertemente hasta el nivel de 112. Y ahora creo que si logramos romper por encima del nivel de 112.50 el mercado se irá a buscar 115. Presten atención a los mercados de valores, a los mercados bursátiles, que a menudo son un presagio de lo que veremos en este mercado, sobre todo el Nikkei. Sigo siendo alcista. En cuanto al dólar australiano, el dólar australiano registró pérdidas por segunda semana consecutiva, cerrando en 0.7485. El evento clave de esta semana es la decisión de tasas del Banco Central. Fue una semana decepcionante en los Estados Unidos por la caída del PIB a 0.7% en el primer trimestre, más débil de lo esperado y la más baja en 3 años. Además, las órdenes de bienes duraderos y la confianza del consumidor no llegaron a las expectativas. Sin embargo, la economía estadounidense parece haber alcanzado un tope, pero aún así es probable que suba las tasas 2 veces más este año. Así que esto es muy alcista para el dólar estadounidense, así que sigo siendo bajista en el dólar australiano dólar. Técnicamente hablando, sigo bajista. El dólar australiano cayó significativamente durante la semana, llegando al soporte, que además es el nivel de retroceso Fibonacci del 50%. Si podemos romper abajo de la parte inferior de la vela, creo que el dólar australiano continuará para ir mucho más bajo. Alternativamente, si los mercados suben fuertemente, podríamos ver al dólar australiano hacer lo mismo, pero actualmente parece que el australiano está comenzando a desvanecerse. Sospecho que este mercado continuará con cierta volatilidad hacia adelante y hacia atrás. Sigo bajista. Dólar neozelandés. El dólar neozelandés básicamente está igual que el dólar australiano, pero un poco más débil. El dólar neozelandés rompió significativamente a la baja durante la semana, cortando a través del soporte que habíamos trazado hace tiempo. Si rompemos el mínimo de la semana pasada, creo que veremos este par caer mucho más. Alternativamente, si podríamos rebotar un poco para luego seguir cayendo. Sigo bajista. Dólar canadiense. En el dólar canadiense sigo siendo alcista. El dólar canadiense registró una segunda semana consecutiva de fuertes ganancias con una subida de 170 puntos. El par cerró en 1.3659, su cierre más alto desde febrero del 2016. El evento clave de esta semana es el cambio de empleo del viernes. El dólar canadiense continuó deslizándose la semana pasada. La debilidad de los datos perjudicó a la moneda, ya que el PIB llegó a su nivel más plano, a un nivel plano de 0,0% en marzo, su lectura más débil en 4 meses. Las ventas al detalle core se situaron en negativo 0.1% en marzo frente a 1,7% en el mes anterior. Aunque los primeros 100 días de Trump no han impresionado, la economía estadounidense sigue siendo más fuerte que la de Canadá, así que sigo siendo alcista en el dólar canadiense. Técnicamente hablando, también sigo siendo alcista. Finalmente rompimos 1.36. Este es un gran movimiento y ahora parece que el mercado va a seguir para ir mucho más alto. Creo que va a llegar al nivel de 1.40, que este va a ser nuestro próximo objetivo, y luego eventualmente 1.45. Si los mercados petroleros se deshacen, eso sería muy negativo y destructivo para el dólar canadiense. No tengo ningún interés en vender en este mercado actualmente y los compradores tienen el control de este par actualmente. En cuanto al oro, el oro abrió con un gap alcista el día lunes, pero se dio la vuelta y bajó durante el transcurso de la semana y cayó por debajo del nivel de $1.275. Caímos desde ahí, pero empezamos a ver apoyo cerca del nivel de 1.260. Debido a esto, creo que los compradores están regresando, por lo tanto soy alcista y creo que los mercados de oro alcanzarán el nivel de 1.300 a largo plazo. Creo que el nivel de 1.250 va a ser el piso en este mercado, y la venta no es ni siquiera una posibilidad hasta que no rompamos por debajo del nivel de 1.240. Así que sigo alcista. En cuanto al petróleo crudo,
Este cayó inicialmente durante la semana, pero encontró suficiente apoyo en la línea de tendencia alcista para cambiar las cosas y formar un martillo. Creo que si podemos superar el nivel de $50 el barril, el mercado probablemente va a ir a buscar $54. Una ruptura por debajo de la línea de tendencia alcista, que es la línea verde que está ahí, nos llevaría a $48 y luego tal vez $45. Creo que este mercado será muy volátil. Los recortes de la producción de la OPEP no han funcionado hasta ahora y ha habido un poco de noticias bajistas en lo que respecta a la sobreoferta. Así que sigo bajista en el petróleo. En cuanto al índice del dólar, el índice del dólar estadounidense subió y bajó en el transcurso de la semana, esencialmente terminando con una vela bastante neutral, aunque aún dentro del canal alcista de 4 horas, por lo que creo que es solo cuestión de tiempo antes que entren los compradores a este mercado con más fuerza. Sigo siendo alcista. En cuanto al cobre, el cobre subió en el transcurso de la semana pasada, lo que era de esperarse después del martillo que tuvimos que se formó la semana anterior. Seguimos en la consolidación en la que estamos desde principios del año pasado. Sigo neutro. Ahora vamos a ver las bursátiles. En cuanto al Dow Jones, el Dow Jones tuvo una semana muy positiva, pero el nivel de 21.000 le dio bastante lucha. Si podemos romper por encima de ahí, el mercado debería continuar la tendencia alcista a largo plazo. Incluso si retractamos desde aquí, creo que el nivel de 20.500 ofrece suficiente apoyo como para sostenerlo. Sigo siendo alcista. En cuanto al SP500, se abrió más alto a partir de la semana pasada y luego se disparó hacia el nivel de 2.400. Sin embargo, nos dimos la vuelta, pero creo que cualquier retroceso de aquí encontrará compradores para continuar la tendencia alcista a largo plazo. No tengo ningún interés en vender el SP500. El nivel de 2.300 debe seguir siendo el piso absoluto en este mercado. Sigo siendo alcista. En cuanto al DAX alemán, este rompió más alto en la apertura de la semana y luego se estrelló en el nivel de 12.500. Esta es un área que va a causar una cantidad significativa de resistencia y por lo tanto creo que si rompemos por encima de este nivel, este mercado irá mucho más alto. Por otro lado, si retractamos desde aquí el martillo de la semana anterior, en el nivel de 12.000 sería de masivo apoyo. Creo que los retrocesos son muy saludables y una parte importante para seguir un movimiento al alza. A más largo plazo creo que el DAX va a ir mucho más alto, sigo alcista. Por último, el Nikkei. El Nikkei explotó al alza la semana pasada, finalmente, y creo que seguirá subiendo mucho más. Hay que estar pendientes de cómo está el sentimiento del mercado, si estamos en modo risk on o risk off. Soy alcista una vez que rompamos el techo de este mercado, que es la línea roja. Por último, aquí tenemos el promedio de movimiento de los diferentes activos de mayor movimiento la semana pasada. Seguimos teniendo buenos movimientos, así que hay buenas oportunidades para aprovechar. Bueno, les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal de los domingos. Los esperamos el próximo domingo. No se olviden de probar nuestras plataformas sociales donde pueden seguir a cientos y literalmente miles de traders exitosos, ver sus historiales y por último hasta copiarlos. Además de eso, los invitamos a que nos conozcan. Somos considerados el mejor broker de Sudamérica por parte de World Finance 2015-2016, mejor broker de Latinoamérica de acuerdo a International Finance de Londres,